Gente linda, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy en Destripando Libros voy a estar hablando de Cartas desde el desierto de Manu Carbajo, que es una novela de corte distópico en donde vamos a conocer una historia bastante especial, protagonizada por dos chicos que se enfrentan a un servicio militar sumamente difícil en un lugar que podría calificarse como el peor de todos, y dentro de esto van a tener que enfrentar una gran serie de desafíos. Acompáñenme el día de hoy a analizar todos los detalles, los comentarios, las cosas que me parecieron bien y mal de este nuevo viaje literario. Me he quejado muchas veces de las novelas juveniles y esta no es la excepción, aunque tengo que decir que aquí tuve un riesgo en donde me lancé por un puente y caí, pero viví para contarlo. En mi constante afán por descubrir algo que me interese en la literatura y que no sea una copia de otra copia de algo que ya he visto antes, decidí arriesgarme a leer Cartas desde el desierto de Manu Carbajo, y tengo que ser sincero como siempre y decir que desde un principio, antes de comenzar a leerlo, dije, ok, esto va a ser otra novela juvenil, un poco distópica, que probablemente se va a centrar en el romance de dos personajes y tendrán que enfrentar dificultades para ser felices al final. Literalmente eso fue lo que pensé, pero como ya había decidido leer esta historia, estaba en la obligación de leerla, tomármela en serio dentro del universo que estaba planteando y buscar cuáles eran los puntos positivos o negativos. Lo primero que me llamó la atención es que la historia está escrita en primera persona y en este caso tengo que darle un punto negativo, no porque esté escrita en primera persona o porque a mí no me guste en general la literatura en primera persona, sino porque hay un conflicto con respecto a esto. Cuando tú escribes en primera persona tienes la obligación de escribir de la forma en que se supone que se está expresando el personaje. No puedes escribir como tú eres como narrador o como tú eres como persona, a no ser que estés escribiendo un personaje que se parezca demasiado a ti. El punto es que el autor de este libro tiene más de 30 años, es un hombre adulto y con suficiente cultura, lo que implica que sabe redactar lo suficientemente bien, formular oraciones complejas, y por otra parte el protagonista es un adolescente conflictivo que ha estado metido en una serie de conflictos, lo que significa que cuando ves el texto hay una dicotomía que es difícil de conciliar por parte de uno como lector. Cuando se trata de los diálogos entre los personajes funciona un poco mejor porque entre las descripciones y lo que están hablando entre ellos puede pasar alguna palabrota o hay muchas peleas y esto ayuda a que los diálogos entre los jóvenes suenen más realistas. Sin embargo, en este texto, como está narrado en primera persona, los párrafos descriptivos también son desde el punto de vista del personaje. No es un narrador que está sobre él contando lo que vive, sino que es su propio punto de vista. Y en esta parte la historia se resiente muchísimo, porque no te creo que un adolescente de menos de 17 años, conflictivo, que ha estado metido en distintos problemas y que terminó en el servicio militar en la peor zona del universo, pueda escribir o decir o estar describiendo en su cabeza de cierta manera. No creo que esa persona que han descrito de tal forma pueda hacer sentencias como la estrellada noche nos estaba iluminando con sus haces plateados, porque eso no lo dice alguien de esa edad prácticamente en ninguna parte, y sobre todo en esta historia en particular ese personaje y los demás tampoco lo harían. Esto me estuvo sacando de la novela bastante, sobre todo porque al ser una novela que tiene elementos de ciencia ficción, es necesario realizar muchas descripciones y esto hace que los párrafos descriptivos sean un poco chocantes y que constantemente me esté sacando de la obra. Ahora, hay otra situación más y es que, haciendo honor al título, hay cartas. Esto es porque el lugar en donde está sucediendo la historia, que se plantea como el desierto a lo largo de toda la obra, no tiene conexión a internet, por lo tanto la única forma de comunicarse es enviar cartas, las que supuestamente llegan hasta los familiares. Ahora, lo que sucede en este caso es que cuando estás viendo el texto de la carta, está escrito exactamente de la misma forma como está escrito los párrafos descriptivos de los que estaba hablando hace un momento. Lo que significa que no es posible que yo piense que probablemente el párrafo fue escrito de una forma para que resaltara la carta. Como está escrito todo de la misma manera,
siento demasiado fuerte la voz del narrador en vez de sentir la voz del personaje. Y como aquí el narrador es el personaje, esto choca con la realidad que me está planteando la ficción. Es importante mencionar esto y por eso decidí comenzar con este asunto antes de adentrarme en los otros conflictos y también puntos positivos que tiene esta historia. La forma de narrar es muy relevante. A modo de ejemplo, yo tengo una forma de narrar bastante sencilla, sin embargo yo soy narrador en tercera persona. Solamente en algunos relatos hago narración en primera persona, pero en general el 98% de lo que escribo es en tercera persona. Esto implica que cuando estoy escribiendo los diálogos de los personajes, hago lo posible para que estos queden de una forma específica. En ocasiones hago que personajes jóvenes utilicen alguna palabra mal o que no digan palabras muy complicadas o que ciertos personajes tengan una muletilla para expresarse. De esa manera trato de poner en sus líneas algo que sea personal y que suene distinto a lo que digo yo. A modo de ejemplo, yo como narrador sí puedo decir el personaje estaba en ese momento bañado por la luz de la luna, pero el personaje no lo va a decir de esa manera a no ser que esa persona se exprese de ese modo. Sin embargo, al tratarse de una historia con elementos de ciencia ficción, puedo disculpar hasta cierto punto todo lo que acabo de mencionar y tratar de mantener de una forma bastante débil la suspensión con la realidad y decir, bien, al autor le faltó trabajo para que este aspecto que acabo de mencionar largamente funcionara de una forma más apropiada. Sin embargo, el autor sí tiene buenas descripciones, es capaz de ambientar bien, conoce la atmósfera del lugar que nos está presentando y hace que se sienta lo desagradable del desierto, el calor, el frío, la inclemencia y al mismo tiempo la zona frágil y vulnerable en la que están los personajes siendo pisoteados y maltratados por otros. Así que entre una cosa y otra podría decir que el libro va empatando y logrando avanzar sin que yo me sienta decepcionado o esté con ganas de arrojarlo contra una muralla. El centro de la historia es que el protagonista está condenado a pasar 2 años en el servicio militar en lo que llaman el desierto, que es la peor zona a la que se puede condenar a alguien, y quienes van ahí son los que han acumulado puntos tipo juegos del hambre, pero en vez de ser solamente casual, en este caso la casualidad está predeterminada porque los que tienen las mayores probabilidades de estar destinados a las peores localizaciones son los que han tenido el peor comportamiento como jóvenes, lo que implica que nuestro protagonista ha estado realizando todo tipo de acciones que lo han condenado finalmente a terminar ahí. Al ser todos personajes jóvenes, se entiende que las hormonas van a estar muy revolucionadas y que va a haber un elemento de sexualidad involucrado. En ese sentido tengo que decir que logra mantenerse a flote, aunque también hay algo controvertido al respecto. Me explico. Me parece muy bien que se plantee la posibilidad de que existan personajes diversos y también me parece correcto que no se plantee un mundo ideal en donde todo es completamente perfecto. La homosexualidad en esta obra no es directamente censurada, pero sí es objeto de burlas, lo que implica que en un lugar difícil como ese, una persona que es homosexual se va a ver vista enfrentada al doble de dificultades que alguien que sea heterosexual. Esto me parece bien aplicado, ya que el mundo idílico en donde todos los personajes de distintas orientaciones, razas o apariencias se llevan perfectamente es bastante inverosímil. También hay pullas o ataques por causa de la apariencia física o determinadas características del cuerpo. Y me parece que está bien que se presente eso para no crear esa falsa ilusión de inclusión en donde todo el mundo es perfecto y hay cintas y colores por todas partes. Ahora, la parte que no me parece bien es que hay ciertos elementos que están puestos de una forma un poco forzada. Hay determinados diálogos que suenan como si el autor fue a buscar un discurso y sacó de él ciertas frases que le servían y las incluyó en el texto. Y esto se nota mucho en ciertas partes. Cuando un personaje está hablando con otro y dice, por ejemplo, no estoy citando literalmente,
quiero decidir sobre mi cuerpo y que nadie se entrometa en lo que yo quiero hacer, no siento que esté hablando el personaje, siento que quien está hablando es una persona que preparó un discurso previamente y que el autor fue a tomar esas palabras para incluirlas en su texto. Esto no sucede demasiadas veces como para que suene a propaganda, pero sí está presente y me parece que en ese aspecto es necesario que las obras presenten estos aspectos a través de la voz del personaje. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a que la voz del protagonista y de los otros personajes que son vistos por él en ocasiones no suena suficientemente realista. Prefiero que un joven que se está enfrentando a dilemas por su sexualidad o por su apariencia diga lo que piensa al respecto y se oponga a la hegemonía en la que vivimos con sus propias palabras, en vez de utilizar un extracto de un discurso que es más fácil de reconocer. El libro hace una larga trayectoria hasta mostrar que el protagonista empieza a sentir algo por uno de sus compañeros, quien a todas luces está enganchado con él desde el principio. Al respecto podría decir que no es demasiado sorprendente que suceda porque se ve a kilómetros de distancia que el libro iba en esa dirección. Sin embargo, dado que es una novela juvenil, entiendo el planteamiento y acepto sin mayor conflicto que se presente esta situación en donde primero se conocen, luego se establece una amistad y poco a poco empieza a nacer el sentimiento, sobre todo porque uno de ellos, el que es el protagonista de la primera parte, no está habituado a esa clase de sentimientos y no piensa que puedan nacer en él. En esta parte tengo que darle un punto positivo bastante grande a la obra, y es que casi a la mitad de esta toma el riesgo de matar al protagonista y sacarlo de la obra. En una escena que podría ser habitualmente una pelea clásica en donde terminan golpeados el villano secundario de la historia y el protagonista, lo que termina ocurriendo es que el protagonista sale de la obra y luego la narración continúa en primera persona por parte del otro personaje, el que estaba enamorado de él, y se cuenta en retrospectiva que el otro murió un par de meses atrás. Quiero destacar esta parte porque sacar a un protagonista principal y encima cuando es una historia narrada en primera persona es un riesgo que es difícil de tomar. Cuando tienes una historia narrada en primera persona ya es difícil sacar al protagonista porque toda la historia la está cargando él, a diferencia de las historias que tienen un elenco coral. En este caso, el sacar al protagonista es no solamente un giro de tuerca, sino que además es un riesgo para el narrador. El riesgo no tiene un final completamente feliz, ya que los problemas de la narración en primera persona se extienden al personaje que reemplaza el protagonismo, debido a que la dificultad que tiene el autor en esta parte está patente y sigue manteniéndose a lo largo de la obra. Incluso podría decir que de cierta manera se hace más profunda esta dicotomía entre la voz del narrador y la voz del personaje, porque ahora estamos viendo a otra persona que tiene un carácter distinto y la forma de narrar y de escribir los párrafos no cambia. Para compensar, y esta es una obra que constantemente está entre un lado y en el otro tratando de equilibrarse, a partir del momento de la muerte del personaje, que luego sabremos que es una muerte aparente, la obra se convierte en una suerte de thriller con elementos de acción, en donde se está tratando de buscar justicia, revelar cuál es la verdad, y al mismo tiempo ciertos elementos de odio y rencillas anteriores empiezan a desatarse y estar a punto de explotar. Cerca del último quinto del libro se revela que en efecto el protagonista de la primera parte estaba vivo, y la razón por la que se mostró como si efectivamente hubiese muerto es porque el personaje perdió el conocimiento y luego la obra se cortó en ese sitio para seguir con la narración del otro personaje. Así que dentro de la narrativa interna no es descabellado ni suena a un deus ex machina que el protagonista de la primera parte haya desaparecido y se le haya dado por muerto. Sin embargo, sobre el final de la obra es donde tengo la mayor cantidad de problemas con ella, ya que siento que de cierta manera se descarrila hacia el final, considerando que el protagonista de la primera parte sufrió un intento de asesinato por un villano secundario y que el que se convierte en el coprotagonista en la segunda parte
termina involucrándose en toda una trama de intrigas y tratar de desenmascarar a los culpables, y finalmente trata de huir, siendo dado también por muerto, un par de muertes reales de por medio, la historia se ensancha mostrando un conflicto mayor entre nativos del lugar y los que conforman el ejército que está en ese desierto, y al mismo tiempo suceden muchas cosas. Los personajes se reúnen, surge una especie de insurrección, muere el villano secundario, muere también uno de los villanos principales, y los protagonistas logran escapar de la localización física que hay en el desierto, pero al mismo tiempo no logran salir del lugar en general. El giro final es que en realidad el desierto no está ubicado en la Tierra, sino que en Marte, y el futuro cercano al que se refiere la obra no es después de una guerra o después de alguna especie de accidente nuclear, sino que el planeta Tierra languidece y se está tratando de reforestar Marte. Además, los que se consideran los nativos salvajes del lugar en realidad son descendientes de los que llegaron en primer lugar y que lucen distintos debido a la radiación que sufrieron por la terraformación de Marte. Todos estos elementos que acabo de mencionar ocurren en la última parte del libro, y el punto es que al momento de terminar me quedé con la sensación de que el autor de cierta manera no supo qué hacer con el final del libro, se le fue de las manos. Y sucede que este giro final, en donde se revela que en realidad el desierto no estaba en la Tierra y que nosotros lo asumimos porque el libro nunca nos dijo lo contrario, es un desperdicio, porque realmente la revelación de que están en Marte no cambia nada de lo que ha sucedido anteriormente, porque toda la historia está contenida dentro de la localización en el desierto. Podría haber estado en España, en Inglaterra, en Sudamérica, en la Antártida o en otro planeta, y eso no cambia el desarrollo de la historia. Además, el improvisado plan de los dos protagonistas para lograr salir de ahí y volver a casa, que en la práctica sería regresar a la Tierra, se ve frustrado por las acciones de uno de los villanos principales y quedan abandonados en Marte. Ahora, como Marte es habitable, existe la posibilidad de que luego del final del libro no mueran ahí abandonados en la nada, sino que tengan una oportunidad de sobrevivir y continuar con su vida de forma independiente, tal vez uniéndose a los salvajes con quienes ya habían trabado una suerte de amistad y a partir de ahí iniciar una nueva vida. El punto es que esto mismo que acabo de mencionar podría haber sucedido en la Tierra y no cambia nada. Por lo tanto, me queda dando vueltas este asunto y pienso que se habría sido mucho mejor, o por una parte, que el asunto de Marte se hubiera planteado desde un principio como una historia de ficción espacial, o que no se hubiera planteado en ningún momento y se hubiera dejado en el aire. Desconozco si esto es con la intención de generar una secuela, y realmente en este momento no importa. A pesar de las fallas que tiene el libro y de que considero que el final está completamente desparramado y mal manejado, siento que esta historia de todas maneras es entretenida y que permite adentrarse en una historia de ficción espacial con elementos de thriller y de acción que funciona bastante bien. Dista muchísimo de ser perfecta, y aunque el final tiene gritando por todos lados el planeta de los simios, lo cierto es que termino por quedarme con una sensación agradable al respecto, porque experimenté una novela juvenil que es entretenida, que consigue plantear su propio universo y que, aunque en momentos sea torpe y con un final que más que decepcionante es desconcertante, consigue salir de la norma, consigue sorprenderme y consiguió también hacerme realizar este destripando con una sensación distinta. No estoy destripando este libro porque me parezca excelente como en otros casos, ni porque me parezca pésimo como en algunos. Lo estoy destripando porque me parece interesante y siento que el autor, si hubiera trabajado esta idea de una forma más extendida o tal vez separando ciertos conceptos en distintos volúmenes, podría haber generado un material mucho más interesante. Pero hizo el intento, se arriesgó, y eso basta para que esta novela juvenil saque un suficiente aprobado. Acompáñame a conocer otra clase de contenido literario en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok, y no olvides seguirme en mi canal de YouTube para que estés al tanto de todos los detalles que quiero comentarte del mundo de la literatura.
Hasta aquí el Destripando Libros del día de hoy. Que tengas una excelente semana de letras y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo.